Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, los siguieron. Un trecho más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. Arreglando las redes, los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Pasen el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. El día de hoy en nuestra iglesia celebramos a San Andrés, el hermano de Pedro, pero principalmente uno de los más fieles seguidores de Cristo después de recibir el llamado. Se dice que el primer encuentro que tuvo Andrés con Cristo fue en el momento que Andrés estaba con el que en aquel entonces era su maestro, que era Juan el Bautista. Y cuando ven pasar a Jesús, San Juan Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios. Automáticamente Andrés lo sigue y le pregunta: maestro, ¿dónde vives tú? ¿Dónde habitas? Jesús le responde: vengan y lo verán. Se dice que esa tarde San Andrés estuvo toda la tarde recibiendo las prédicas del Maestro Jesús y escuchándole de una forma atenta, al grado de que quedó totalmente extasiado con lo que Jesús le estaba transmitiendo, pero principalmente porque él perfectamente bien sabía que había encontrado al Mesías. Se dice también, mis queridos hermanos, que después de ese encuentro que tuvo Andrés con Cristo, él corrió y le platicó a su hermano Pedro: hemos encontrado al Mesías. Él ya se estaba antecediendo al llamado que Jesús les iba a hacer más adelante cuando pasó por la orilla, que lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Entonces, cuando él le dice esto a Pedro, Pedro en ese momento dudó de lo que su hermano le estaba diciendo, pero en la emoción que su hermano le transmitía hizo que en el momento que recibiera el llamado de Cristo, automáticamente él accediera a seguirlo, porque sabía perfectamente bien, primero, lo que su hermano ya le había dicho, y en segundo, lo que el Maestro Jesús en ese momento le estaba transmitiendo. Ojalá que así como Andrés, también nosotros, en el momento que veamos pasar al Cordero de Dios, sepamos que tenemos que seguirlo y preguntarle lo mismo: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde te encuentro? ¿Qué puedo hacer para llegar a ti? ¿Qué puedo hacer para conectar contigo? ¿Qué necesito hacer? Y que en el momento que empiece a recibir esas palabras me sirvan como bálsamo en todo momento para poder recibirle en mi corazón. Que no le pregunte: Señor, ¿dónde habitas? Porque sé que ya te encontré en mi corazón, porque sé que ahí estás, y que de ese modo yo voy a poder recibirte y voy a empezar a amarte tanto como tú me amas. Andrés no titubeó, no dudó ni un solo instante, porque algo dentro de su ser le decía: Él es el maestro que te va a llevar ahora sí que por ese camino que tú tanto estabas pidiendo. Que Juan el Bautista fue en ese momento el que lo preparó para la grandeza que venía con el Maestro Jesús. Y así tenemos que ser nosotros, prepararnos justamente para poder recibir a Dios en el momento que se nos presente, que se manifieste en nuestras vidas. Imagínate que hubiese sido de nuestra iglesia si San Andrés no hubiera tomado esa iniciativa de llegar con su hermano Pedro para decirle: hemos encontrado al Mesías. Y recordemos que San Pedro fue nuestro primer papa. Entonces, ¿qué hubiese sido de la Iglesia Católica si estas situaciones no se hubiesen dado? Si en ese momento Andrés no hubiera corrido a decirle a su hermano: hemos encontrado al Mesías, y lo hubiese preparado para el llamado que venía más adelante. Ojalá, mis queridos hermanos, que de verdad así hagamos nosotros lo mismo, que en el momento que encontremos a Dios, en lugar de sentir
ese grado de egoísmo, corramos a decirles a nuestros hermanos: he encontrado a Dios, he encontrado a Jesús y quiero presentártelo, quiero que tú lo escuches para que te des cuenta que es Él el que tú estabas esperando, es Él el que tanto necesitas para que transforme tu vida, para que te sane de esa enfermedad, para que te saque de aquella situación económica, para que te restaure toda la situación en tu familia y que te ayude nuevamente a conectar con lo más profundo de tu ser. Es Él el que tú necesitas, es Él el que debe habitar en tu vida. Pero ojalá, mis queridos hermanos, que de ese modo nosotros empecemos a tener ese grado de conversión, ese grado de llamado. Por eso veneramos la memoria de San Andrés, porque hubo muchísimas cosas que él hizo y que fue partícipe de esa vida pública de Jesús, amando hasta el extremo el ministerio que tenía con Dios. Inclusive en el momento de la resurrección, es el primero que toma la iniciativa de correr a predicar la palabra, a correr a predicar todo lo que él había visto, había oído y que había sentido. Pero principalmente fue él el que no se rindió ante nada, porque sabía que aquel al que tanto amaba en vida había resucitado y que tenía que mostrarlo en las naciones. Eso fue lo que le costó la vida, lo que le costó ese grado de martirio. ¿Por qué? Porque él no se cayó, él no se rindió. Y él abrazó la cruz, porque fue crucificado, abrazó la cruz con ese grado de amor, porque se sentía honrado por el solo hecho de morir de la misma forma en que murió su maestro, el que tanto amaba. La única diferencia es que la cruz, como lo crucificaron, estaba en forma de X. Pero él sabía perfectamente bien que era una honra el poderse saber digno de recibir la misma muerte que había tenido su maestro, al que tanto había amado. Por eso él abrazó esa cruz y le dijo: oh cruz, oh Santa Cruz, que me recuerda la forma en que murió mi maestro, al que tanto amo. O sea, qué belleza de palabras, qué belleza de amor que él mostró ante ese martirio, ante esa situación, porque él sabía perfectamente bien que por el solo hecho de haber hecho las cosas correctas, se había ganado el título de poder recibir lo mismo que su maestro en ese momento recibió, y que eso le daría la gloria que tanto estaba esperando, por la que tanto estaba luchando y que tanto necesitaba. Ojalá que también nosotros lo recibamos de la misma forma y que de ese modo, mis queridos hermanos, le digamos: Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Si tú quieres que esté padeciendo, si tú quieres que esté sufriendo, si tú quieres que esté pasando por cualquier situación, adelante, Señor, abrazo mi cruz. No importa absolutamente nada. Lo único que importa es que esa cruz que estoy abrazando me lleve el día de mañana a la gloria eterna. Y tú sabes perfectamente bien que lo que yo deseo, Señor, es estar siempre contigo, en conexión, en comunión, poder abrazarte, amarte, así como San Andrés te amó, poder sentir ese llamado, así como San Andrés lo sintió, pero principalmente no rendirme a la primera, así como San Andrés no se rindió. Y ojalá que de este modo, de esta forma, pueda encontrar ese camino a la santidad, puede encontrar ese camino a la conexión, y principalmente puede encontrarte a ti en cada paso, en cada momento que dé, y que a la hora de que pases tú con toda esa gloria y majestad de ser el Cordero de Dios, yo te reconozca a la primera. Que no necesites, Señor, que pasen cientos de años para que yo pueda, en este caso, poder conectar contigo y poder decirte: Señor, gracias por amarme, gracias por estar ahí, gracias por siempre estar atento a lo que yo tanto necesito, y por no rendirte a la primera, y por ese segundo paso en el cual tú sabías que yo te iba a seguir, y que tiré las redes y que me dijiste: te voy a hacer pescador de hombres, así como se lo dijiste a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Así como les dijiste a ellos, yo también quiero ser ese pescador, yo también quiero ser partícipe
de esa vida de amor que tú ofreces, de esa dignidad que rebasa absolutamente todos los límites y que lleva a aquellas personas que tanto te necesitan a encontrar esa gloria, esa maravilla, ese amor que tú solamente tú brindas. Y que hoy deseo, Señor, conectar contigo para poder dar lo mejor de mí en cada paso que dé. Devolver a aquellos hermanos esa justicia que les fue robada, devolver a aquellos hermanos esa dignidad que les fue arrebatada, pero principalmente, Señor, devolverles a aquellos hermanos aquellas cosas que tanto necesitan y que andan buscando afuera sin saber que tú habitas, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Y que así como le dijiste a Andrés, ven, sígueme y lo verás, así mismo me lo dices a mí, porque voy a encontrarte en lo más profundo, en la Eucaristía, en la oración, en la conexión, pero principalmente en mi corazón. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que el amor de Dios reine en tu hogar por siempre, y que San Andrés interceda por nosotros. Paz y bien.